para la etapa profesional. Hace 20 años, ingeniero. Bueno, yo estoy nuevecito todavía, pero igual cada vez que me contactan de la sociedad de ingenieros, para mí es como un placer porque uno se siente muy a gusto de retornar algo que recibió. Entonces, siempre que me llaman, corro, confirmo, hago lo que tenga que hacer para poder estar acá. Quiero de pronto conocerlos un poquito, ver que de pronto cuál es su etapa de la vida profesional en la que están. No se voy a preguntar, ¿todavía están en la universidad? Levanten la mano. Todos. ¿Algún ingeniero egresado? Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a trabajar de una forma muy dinámica, muy didáctica. La idea es que para que esto sea como entretenido, no sea un solo monólogo. Si tienen alguna dudita, levantan la mano, me preguntan, contesto. Eso de preguntas al final no me gusta porque están todo el día ahí achantados toda la charla y después se quedan dormidos. Además que de pronto están en Guayabas por el partido de Colombia, entonces, digamos. Bueno, en cuanto a Sesco, les puedo comentar rápidamente, es una empresa que trabaja productos formados en frío de lámina delgada. Tenemos 53 años en el mercado, una empresa que se fundó en Pensilvania, Caldas, es un pueblito en el interior del país, y pues por el mismo crecimiento digamos que la industrialización y el comercio que estuvieron realizando en los años 50 y algo, perdón, 70 y algo, que es en donde cuando ellos iniciaron esta empresa, se fueron mudando y transformando hasta ubicarse hoy de hoy en día en el Parque Pinza, en Malambo. Ahí está la planta de Acesco. Son dos plantas industriales, entre plantas, centro de distribución y oficinas, estamos hablando casi de 75.000 metros cuadrados. O sea, si algún día van ustedes a las plantas de Acesco, se van a volver locos de la dimensión que nosotros manejamos, pues porque somos primero un referente de marca en el país y segundo, pues los líderes en tecnificación en el mercado del acero laminado. Entonces, esperemos que algún día tengan la oportunidad de ir y vean pues cómo trabajamos. Hoy quiero mostrarles eh, pues el tema del Metal Deck, de la instalación del Metal Deck, que es un sistema constructivo alternativo a las losas tradicionales, pero también quiero que entiendan cómo funciona la materia prima, que es el acero base. Entonces, ese acero, ¿cómo se conforma? Es eh, una mezcla de elementos químicos que son hierro, principalmente, fundamentalmente, y otros elementos. Hay manganeso, silicio, a veces tiene aluminio, carbono, y que dependiendo de esa mezcla, digamos que de la combinación de la mezcla, cambien de 1 o 2% de los porcentajes, el acero obtiene propiedades mecánicas. Es decir, si yo tengo de pronto un acero que tiene en su mezcla, en su colada, que es como se le llama técnicamente, tiene mayor carbono, entonces el acero va a tener mayor resistencia, menos ductilidad y así. Entonces, este tipo de elementos no se fabrican en Colombia. Aquí en Colombia, en cuanto a los yacimientos de hierro, hay como, creo que son 5 o 6 en Boyacá, y hay uno creo que en el Tolima, si mal no estoy. Pero esos yacimientos de hierro no subastan, perdón, no proporcionan ni el 1% de la demanda de requerimientos de acero que hay aquí en el país. Además de eso, nada más tenemos dos siderúrgicas, Paz del Río y otra en el Valle, pero pues tampoco dan, digamos que soportan las necesidades que hay en el mercado colombiano. Entonces, este acero, el 95% es acero importado. Entonces, ustedes, si ven los hierros largos, las varillas de refuerzo siempre dicen Turquía, Brasil, Ucrania también es gran productor de hierro, eh, China, Japón, barritas, digamos que de acero hecho aquí en Colombia, muy pocas, pero sí las podemos conseguir.
Entonces, luego de que estos materiales se combinen, pasan por unos procesos industriales de unos hornos inmensos, es donde empezamos a tener la conformación de ya el acero como material. Entonces, ese acero como material, nuestra materia base, nosotros la conseguimos en Japón, molinos japoneses. Ellos no tienen mucho, ellos tienen yacimientos, ellos tienen como una balanza entre yacimientos de hierro y de manganeso y otros elementos químicos que les permite ser productores de hierro, aunque el mayor productor de acero del mundo es China. Y ese acero base nosotros lo conseguimos en unos flejes de 20 toneladas. Los voy a mostrar de este lado. Están la primera imagen. No sé si ustedes lo han visto de pronto en las carreteras. Son unos rollos gigantes que van en las tractomulas. Nada más van dos rollos en la tractomula porque si no se quiebra. Esto pesa hartísimo. Y llega desde Japón, llega hasta Malambo. Por el río Magdalena nosotros tenemos un puerto. Ahí llega el material y empezamos ya nosotros al tratamiento industrial de ese acero. ¿Cuál es el primer proceso? Es un proceso de limpieza. ¿Por qué? Ese transporte en barco de Japón hasta acá demora 3, 4 meses. Entonces, de 3, 4 meses presenta una oxidación superficial que nosotros, pues, para poder entregar un producto de primera calidad, debemos tratar. ¿Cuál es ese tratamiento? Se le aplican unos ácidos al acero para poder quitar esa capa de corrosión que viene digamos que desde Japón. Ahora pasamos nosotros a un proceso que se llama laminación, que es, esos rollos vienen más o menos de 2 o 3 milímetros de espesor y nosotros los productos que entregamos tienen una variedad de espesores. 0.17 milímetros, 0.20, 0.30, 0.36, 0.45, 0.60, 0.75, ta, 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 ta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar ese rollo y empezar a darle el espesor que necesitamos para el producto final. ¿Cómo se hace? Entonces, pásame un momentico, Juan Pablo. Bueno, aquí está el decapado, para que vean mejor las imágenes. Del lado de la línea de capados, esa línea de limpieza superficial, los ácidos se colocan, van pasando digamos que el producto o va pasando el acero. Todos estos procesos son en línea, es decir, unas máquinas que tienen un proceso de entrada con los rollos, ¿cierto? Se va estirando el rollo, se va haciendo el procesamiento industrial y al final, a la salida, vuelve y se conforma el rollo. Ya vamos a ir viendo cómo se va moviendo, digamos que la materia prima de un lado a otro, dependiendo el uso final del material. Entonces, ya tenemos decapado, por acá ven, de este lado sí, tenemos el decapado que es la limpieza y la laminación. La laminación, uno siempre la compara como si estuviera amasando pizza. Son dos rodillos industriales gigantes en donde la lámina de acero entra, se desenrolla, asa de nuevo y así. Va pasando varias veces por el mismo rodillo hasta alcanzar el espesor necesario. Eso en planta, cuando están haciendo la laminación, eso suena bien chévere. Se lleva bien por el tema de que están aplastando un material y esos cambios volumétricos, son máquinas industriales, generan un gran ruido. Entonces, interesante ese proceso. Posteriormente, creo que es el proceso más importante que nosotros tenemos a nivel país. Somos la empresa galvanizadora número 1. Nadie galvaniza más acero que nosotros. Y esa galvanización es importante porque es la protección que le estamos dando al material. Ahora les explico, le doy más detalles porque tengo un apartado particular sobre protección del acero, pero lo importante es de que en esta línea tenemos el acero ya limpio, ya laminado, y lo que se hace es pasar como por una cuba, se llama una cuba, o una olla, también tengo el videito, una olla derretida, donde está zinc derretido, se mete en la lámina en negro, por contacto térmico, se pega el zinc a la lámina y sale la lámina completamente galvanizada. Y también tenemos líneas de pintura.
pues ya después de que está el zinc galvanizado, tenemos unos tratamientos especiales para aplicarle pues pinturas adherentes al zinc, al galvanizado y posteriormente una película de color. Eso también digamos que lo podemos realizar y es importante saber cómo hacerlo. Finalmente tenemos, estos son unos dos procesos particulares que se llaman corte longitudinal y corte o molinos de tubería, la formación de metaldecta más adelante. Y es que todo ese rollo de 20 toneladas gigantes que ustedes vieron, ese rollo siempre se rompe o siempre se parte para hacer algo. Entonces, ya no va a tener un rollo de 20 toneladas. Esos rollos vienen de 1,20 m de ancho. Entonces, si necesito hacer una tubería o necesito hacer un perfil o necesito hacer otro elemento, yo empiezo a cortar el rollo. Entonces, por ejemplo, salen de este lado, del lado izquierdo de la imagen, salen como unas tiritas que seguramente serán tuberías posteriores o pueden ser unos perfiles y que al final pasan al molino de tubería, que son rodillerías que van dándole la geometría al elemento final. ¿Listo? ¿Preguntas por ahí? Ah. Ahora, acero galvanizado. Esto es importante que ustedes lo conozcan. Más que todo, si estamos en el departamento del Atlántico, ustedes deben ser críticos al momento de utilizar elementos como el acero. ¿Por qué? Porque aquí nosotros en la costa tenemos una condición atmosférica que es impresionante. ¿Qué tenemos aquí en la costa? Tenemos el Mar Caribe. Bueno, por lo menos aquí en Barranquilla. Tenemos el Mar Caribe. Tenemos el río Magdalena. Tenemos las brisas, ¿cierto? Las brisas entran del mar hacia acá. También hay brisas que vienen desde el río hacia adentro de la ciudad. ¿Alguno sabe por qué a Barranquilla le dicen la arenosa? ¿Por qué? No los escucho. Porque hay mucho material particulado. Una historia aquí, paréntesis. Un día fui con unos amigos a correr al malecón. Y en la mañana, tempranito, madrugado, papá, fuimos, hacemos ejercicio. Regresé a la casa. Cuando yo regresé a la casa, me senté en el balcón a reposarme y me pasé la mano así. Todo esto lleno de arena. Yo dije, pero si yo no he ido a playa. Ah, pero estuve en el malecón, que digamos es un punto donde la brisa es tan fuerte que arrastra todo ese material particulado que hay. Entonces tenemos mar, río, material particulado, arena, la brisa fuerte. También tenemos zona industrial, ¿cierto? Tenemos bastantes productores alrededor de la ciudad. En la vía 40, ahora se están trasladando hacia Juamina, en Pimsa, Malambo, Soledad. Eso es un cóctel explosivo para los diferentes elementos de construcción. Entonces, el acero galvanizado el proceso de galvanización lo que hace es darle una protección al acero básico. Una de las cosas, yo voy a estar hablando, siempre voy a tirarle como unos tips, cositas que quiero que se lleven y que se anoten. Vamos a ver, no los veo casi todos anotando, no mentira, pero es que se lleven algo claro sobre los elementos metálicos. El primero es el tema de la protección. ¿Por qué? Todos los aceros o todos los metales se oxidan. Se oxida el hierro, se oxida el aluminio, se oxida el cobre, se oxida la plata, se oxida el oro. Todo lo que sea elemento metálico tiene grado de oxidación. Unos se oxidan más que otros y también dependen de el ambiente en el que están. Entonces, no es lo mismo tener un acero aquí en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena que tenerlo en Sincelejo, Valledupar, Montería. ¿Quiénes son de Sincelejo, Valledupar, Montería? Por acá. ¿Alguna población del Cesar? No, bueno, ustedes saben que esos son, ¿cómo? También, esos son poblaciones rurales donde la contaminación no es mucha, que no están cerca, digamos que de fuentes de condiciones geográficas que permitan el deterioro o generen mayor deterioro del material. Entonces no es lo mismo tener este acero aquí en Barranquilla que tenerlo en Ovejas Sucre.
Allá en Ovejas tú colocas una lámina o una baranda de una puerta, de una casa, la colocas y ahí te dura 4, 5 años sin problema. Aquí en Barranquilla la colocas y a la semana ya se le da el primer manchón de oxidación. Entonces hay que saber utilizar los materiales. El acero se oxida, eso es innegable. Cuando la gente cuando ustedes estén en algún proyecto y les digan, mira, por eso es que no hay que utilizar acero porque se oxida, hay que decirle, tú que comes que adivina, porque esa es la reacción natural del material al entrar al contacto con el oxígeno. Entonces lo que hay es que utilizar el material de una mejor manera. ¿Cómo es la mejor manera? Galvanizándolo, dándole una protección a ese acero base. Ese es el primer punto. Y el segundo punto que quiero que se lleven aquí aprovechando en el tema de la galvanización y la protección del acero es que nosotros tenemos unas muy malas costumbres. Y es que nosotros hacemos construcciones, creamos unas obras muy bonitas, puentes, edificios de 100 pisos, bodegas gigantes, y las construimos y ahí las dejamos. Hasta que nos llamen a decirnos, ingeniero, hay una gotera. Ingeniero, se está cayendo algo. Ingeniero, pasa esto. No tenemos cultura del mantenimiento. En Estados Unidos, el Golden Gate, todos saben cuál es el Golden Gate, ¿cierto? El puente Golden Gate une San Francisco con Los Ángeles. ¿Ese puente cuántos años tiene? ¿Algunos saben? ¿Alguien que me tire un dato? ¿Cómo? Por ahí pasó. Otro, nos dijeron 53 años para los que están virtual. Por acá, sin buscarlo en Google, por favor. Ya le están buscando, no, eso no se vale. Tiene más o menos 80 y pico años, 86, 85 años. Es un puente hecho en acero. Y el puente, como dice uno, está parado en la raya. ¿Por qué está parado en la raya? Porque allá hay un monto del presupuesto del gobierno, de la nación, del Estado, que está destinado a mantenimiento. Entonces, allá tienen cuadrillas de limpieza diaria, cuadrillas de pintura diaria, tienen cuadrillas de acciones correctivas, es decir, si yo veo este sucio, yo veo que es oxidación, raspan de una, pintan, galvanizan, protegen. Y tienen cuadrillas de acciones preventivas. Entonces tienen 4 formas de hacerle mantenimiento a las estructuras metálicas. Aquí, ¿qué pasó con los puentes de la 51B? El puente del Sagrado Corazón, el puente de la Autónoma, el puente de la Norte. Bueno, el puente de la Norte duró más, pero fue porque lo tumbaron ahora. El puente de la Libre los construyeron y a los 3 años al piso. ¿Por qué? Porque no entendieron de que ese material, que estuvieron hechos muy bacanos, los mejores materiales, obviamente fueron de acero, pero los mejores materiales, la mejor especificación, la mejor construcción, se hizo, se dejó ahí. No se volvió a ver. A los 3 años ya estaban, nadie se puede pasar por ese puente porque tiene riesgo de colapso. Entonces, los aceros o los elementos metálicos deben tener siempre protección y mantenimiento. Si no, funcionan, no les damos el uso adecuado. Esto es una anécdota cuando yo estoy hablando, yo soy ingeniero técnico, realmente siempre vamos con los coordinadores comerciales, que son los que hacen los negocios, y damos estas charlas, siempre sacamos es un cuento, porque los clientes siempre preguntan, ¿cuánto me va a durar un elemento metálico? ¿Cuál es la vida útil? Pues yo miro a mi compañero, lástima que hoy no está, y yo le digo, te va a durar lo mismo que te dura el matrimonio. ¿Cuánto dura el matrimonio? Lo que tú le mantengas. Si tú no mantienes el matrimonio, mijo, 2 semanas alcanza. Entonces, ya saben que eso es muy importante para los elementos metálicos. El proceso de galvanización rápidamente, lo que yo les comentaba a ustedes, tenemos en la zona de entrada el rollo saliendo, extendiéndose, pasa por un horno, que es el que le da una buena temperatura,
450 grados para que el zinc se pegue a la lámina metálica, pasa a esa cuba de zinc donde está el rollo negro, después pasa, sale galvanizado. Tienen otros tratamientos finales y la zona de salida es donde se enrolla el globo, se enrolla el rollo, valga la redundancia, y ese rollo pasa para otro proceso. Aquí es un video, no me voy a detener, déjalo ahí un momentico. Ese es el tamaño del rollo. El rollo creo que tiene como de alto, puede tener como 3 metros. Esa es la zona de entrada. El rollo va a entrar para salir, para llegar al proceso de la cuba. Ponlo 30 segunditos, bueno, 15 segunditos. Va saliendo el rollo. Acá atrás, ¿se ve? Acá está saliendo un material y acá hay otro rollo. Va pasando el rollo, todo esto en línea, va moviéndose el material. Grandísima. La línea tiene como 270 metros de largo. Y aquí es donde, como dice uno, ocurre la magia. ¿Cuál es la magia? Acá abajo están viendo con una cadena el lingote de zinc, ¿cierto? Si la ven, colocándome aquí en la mitad de los de este lado. Coloca el video, Juan. El lingote de zinc se va derritiendo. Allá abajito, viendo dónde está el material allá como moviéndose allá abajo. Esa es la cuba, el acero, el lado donde está la máquina, se entierra, así, se inclina, entra por debajo de la cuba y cuando sale, ya sale completamente galvanizado. Listo. Preguntita por acá. No, porque digamos, bueno, estaban preguntando que si cuando se hace este proceso industrial hay algún desperdicio del material. No. ¿Qué se hace en este tipo de procesos? Tengo un rollo, lo monto en la zona de entrada y yo extiendo todo el rollo, lo extiendo todo, lo galvanizo todo. Entonces, paso todo el material, entra en la cuba y al final lo vuelvo a recoger. Ya, digamos que de pronto el desperdicio ocurre en el resto del proceso, que es por lo menos donde hay cortes, donde hay manipulación de la geometría del rollo, puede haber desperdicio. Pero durante el proceso de galvanización no lo hay. El rollo sí, exacto. Yo coloco un rollo, digamos que de 15 toneladas aquí en la entrada y al final recojo el rollo de 15 toneladas, pero ya galvanizado. Bien, ahora proceso de fabricación del metal deck. Ya vamos aquí entrando ya en materia. Quería como mostrarles cómo funciona el acero y los procesos industriales. Entonces, ya ese rollo galvanizado que recibimos es el insumo para hacer la fabricación de metal deck. Digamos que este tipo de procesos es muy similar al resto de los productos que nosotros manejamos. ¿Cuál es? Recibimos el rollo, pasa por una máquina formadora, recibimos el producto final. Ahí hay un videito, por favor, el de la derecha, en el que miren que ya el rollo está galvanizado. Hacia adelante. Miren que el rollo ya está totalmente galvanizado y empezamos a extender el material. Si acá se ve, ok, sí se ve. Pasa por unos troqueles en donde cada troquel hace, o dado de formación, hace una parte de la geometría del metal deck. Hace una pestaña, hace un rigidizador, hace la cresta, hace el resalte. Al final del proceso, cuando pasa por todos esos dados, se conforma la geometría, ya está la geometría, digamos que completa, pasa a esa mesa de corte. Esa mesa de corte también es interesante cuando está cortando el metal deck, no hay nadie, uno sabe que están cortando metal deck cuando no hay nadie cerca. Es una presión, una prensa grandísima. Y finalmente la zona de disposición de empaquetado y disposición final. Esta parte es la más sencilla, es una parte mecánica, pero igual sigue siendo importante para el proceso. Digamos. Ahora, el metal deck. Pasa al siguiente, por favor. Creo que está al revés. Okay. El metal deck hace parte de un sistema.
Una lámina de metal deck sola no sirve para nada. ¿Por qué? Porque el metal deck hace parte del sistema de lámina colaborante. Es un sistema que tiene tres elementos constructivos. Una, la lámina de metal deck. Dos, el concreto del concreto. Y tres, un acero de refuerzo. Los tres elementos son importantísimos para conformar este sistema. Cuando ustedes empiecen a enfrentar a la vida laboral, se van a encontrar de todo. Una de las cosas, una de las cosas que más se encuentra uno es de los maestros que hacen las vainas mal, y como ellos llevan 30 años haciéndola mal, no importa lo que uno les diga. Dentro de todas, bueno, yo soy el promotor técnico de la zona costa, yo voy con los 7 departamentos y San Andrés Islas, no se encuentra de todo en esta vida. Una vez en Montería, y una capacitación muy similar a esta, y un maestro, cuando estaba mostrando este sistema, salió un maestro de obra brincando: ingeniero, ¿yo por qué le meto la malla electrosoldada al sistema? ¿Alguno sabe por qué la malla electrosoldada es indispensable? Más o menos. Dicen que el concreto solo no funciona, pero más o menos. Otro por acá. Así es. Esa malla es fundamental porque ustedes saben que cuando el concreto se endurece, cuando se fragúa, el concreto tiene unos cambios volumétricos. Entonces, el concreto no tiene muy poca resistencia a la tracción. Si yo no le coloco ninguna malla electrosoldada o alguna fibra, macrofibra, que también es válido para este sistema, el concreto se me va a agrietar. Entonces, son fundamentales la lámina de metal deck y el concreto, que en este sistema de lámina colaborante son los dos elementos que me resisten o me dan resistencia estructural: lámina y concreto. Y la losa y el acero de refuerzo más electrosoldada o las macrofibras, que también es otra opción, son para que ese concreto no se agriete. Entonces ya saben, tenemos identificados esos tres elementos para el sistema. Atrás la anterior, sí. Explicado el sistema, quiero hablar un poquito más sobre la lámina y sobre el acero o el material que nosotros estamos utilizando para conformar la lámina de metal deck. Siempre digo que esta es la diapositiva más ignorada de la historia. De todas las que tengo, esta es la diapositiva que más ignoro. Ahí están las cargas, están los incisos de la norma, Pero dos cositas. Primero, quiero preguntarles: ¿alguno sabe qué son los grados estructurales? ¿Cómo? ¿Grados estructurales? ¿Ninguno? ¿No? ¿No? ¿Quién da más? Los grados estructurales en los elementos metálicos hablan de la resistencia que tiene el acero. Entonces, si nosotros tenemos un acero grado 40, significa que la resistencia a la fluencia de ese acero es de 40.000 PSI. Si tengo un grado 50, 50.000 PSI. Las barras de refuerzo, como para que ustedes tengan de referencia todo esto, las barras de refuerzo y las varillas corrugadas son grado 60, tienen más o menos 60.000 PSI, 420 megapascales. Ya los aceros laminados podemos encontrar grado 40, grado 50. Los ángulos a veces se encuentran los ángulos y platinas se pueden encontrar en grado 36. Entonces ya ustedes van viendo qué material resiste más que otro. Y en ASESCO nosotros trabajamos grado 40, grado 50, tanto para el metal deck como para otras líneas de producto. Entonces, eso lo que nos da es conocer cuál es la resistencia y la calidad del material que con el que nosotros estamos trabajando. Bien, ahora vamos a pasar al tema de la geometría del metal deck. Yo aquí tengo la muestra. Tengo para
para mostrar cuál es la geometría del metal deck. Tiene básicamente 5 partes. La cresta es la parte más alta, ¿cierto? La parte superior. El valle, la parte inferior. Tiene unos rigidizadores en cresta y valle que le aportan mayor capacidad de resistencia a la lámina. Tiene unos resaltes laterales que ayudan a la adherencia del concreto a la lámina. Y también tiene unos traslapos laterales para, pues, traslapar, para la redundancia, juntar una lámina al lado de la otra. Listo. Aquí va el primer aspecto constructivo de instalación y es reconocer a través de la geometría cómo debe estar bien instalado. Primero, los resaltes. Siempre tiene que haber 2 resaltes en la parte superior, es la parte más alta, la que aporta mayor resistencia. Entonces, de estar los resaltes, 2 resaltes en la parte superior y un resalte en la parte inferior. Okay. Segundo tip, los resaltes laterales, perdón, esos son los rigidizadores. Rigidizadores y estos son los resaltes. Los resaltes laterales deben estar hacia dónde, hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a colocar el concreto. Entonces aquí tenemos mayor zona, si colocamos el resalte en alto relieve hacia arriba, tenemos mayor área para que el concreto adhiera a la lámina. Los otro tip es el traslapo debe ir hacia abajo, porque si yo lo coloco invertido, aquí voy a tener, digamos que una zona en donde se me puede filtrar el concreto líquido, porque yo no voy a hacer una fijación, no voy a hacer un sello de ese traslapo, sino que en ciertos puntos voy a colocar fijaciones. Entonces por aquí, si lo coloco al revés, se me puede filtrar el material. Y lo último, la marca, aunque en este no se ve, la marca del sello de Acesco, el sello Acesco se ve por la parte inferior. Es decir, si yo coloco una lámina, instalo una lámina de metal deck bien instalada, por debajo veo la marca Acesco. Hablando un poco de la geometría, por aquí un poquito de agua, nosotros tenemos 2 geometrías. ¿Cuáles son? 2 pulgadas y 3 pulgadas. ¿Por qué se llaman así? Por la altura de la cresta. Es decir, esa cresta, esta lámina que es 2 pulgadas, tiene 5 centímetros de alto y tiene un ancho útil de 940 milímetros. Eso es importante para cuando hagan los despieces o vayan a sacar las cantidades a utilizar. Ahora, este es el tercer tip que quiero que se lleven de esta charla. Ahorita. Y es que en el mercado o en el área profesional tenemos unas costumbres de tratamiento o de habla, de dialecto, que no son correctos. Y en los aceros pasa un caso muy particular. Y es cuando nosotros hablamos de un espesor, de un elemento metálico, ¿cómo cómo lo especificamos o cómo lo denominamos? ¿Algunos saben? ¿No? ¿Uno? Ok. Cuando ustedes se enfrenten a la vida laboral, profesional, van a encontrar, ingeniero, esta lámina o este tubo es calibre 20 y tanto. Es una pelea que yo tengo con todo el mundo. Calibre 22, calibre 20, calibre tal. ¿Cuál es el problema de llamar a los espesores en elementos metálicos por calibre? Y es que en la NSR 10, norma de sismoresistencia del año 2010, el calibre es un rango de espesores, que por ejemplo, en ese calibre 22 que ahí mencionamos, es un rango que va entre .70 y .75. Entonces hay una diferencia entre tener una lámina colaborante metal deck en .75 y otra lámina metálica, porque no es colaborante, en .70.
Entonces, importante de que empecemos a hablar siempre en espesores en milímetros, no en calibres. Se van a enfrentar al mundo laboral en calibres, porque a mí también me ha tocado. Es más, cuando yo atiendo clientes, a mí me dicen, ingeniero, ustedes venden un tubo de 2 pulgadas por 4 pulgadas, calibre 18. Patino, en serio, patino. Empiezo yo, literal, con los dedos. Calibre 22, punto 75, calibre 22, punto 90, calibre 20, 1.20, calibre 18. ¿Por qué? Porque tenemos una tradición de hablar de espesores de elementos metálicos en calibre. Y nosotros, pues, como ingenieros, tenemos que ser personas que seamos críticos y saber cómo debemos utilizar tanto materiales como, digamos que sistemas de medición. Entonces, el espesor, el milímetro, perdón, el espesor es una medida precisa, el calibre no. Entonces, los invito siempre a hablar en milímetros, aunque a mí a veces se me salen los calibres aquí, entonces no se preocupen. Regreso un poquito, por favor. Tenemos varios espesores, .75 milímetros de espesor de lámina, .90 milímetros, 1.20 milímetros, 1.50 milímetros. Eso corresponde a calibre 22, calibre 20, calibre 18, calibre 16, respectivamente. Dependiendo del grueso de la lámina, tenemos mayor capacidad estructural. Y lo otro es que nosotros recomendamos unos consumos, unas alturas de concreto mínimas y unas máximas. Nosotros recomendamos una altura mínima de 10 centímetros. Me gustaría que alguno de ustedes dijera por qué. Se atreve y me dice por qué creen que la losa mínima es de 10 centímetros. ¿Por qué? No, por acá dicen que por parte de trabajo de Metal Deck, no. Por la resistencia que puede ofrecer la lámina, no. ¿Por qué nosotros cuando trabajamos Metal Deck recomendamos una altura de losa de concreto mínima de 10 centímetros? Esa es la respuesta a la segunda pregunta. Literal. Decía que por tema de resistencia de la losa. Esa es la respuesta a la segunda pregunta que iba a hacer. ¿Algún otro que se anime por acá? ¿Cómo? Estándares mínimos, más o menos. Tiene que ver con algo mínimo de la norma. ¿Cómo? ¿Recubrimiento ahí? Ok. La respuesta es recubrimiento. ¿Por qué? Si yo tengo mi losa que tiene, mi lámina tiene 5 centímetros de alto, ¿cierto? Yo mínimo tengo que tener 5 centímetros de concreto. ¿Para qué? Para que esa malla electrosoldada que voy a colocar de retracción y temperatura tenga 2,5 centímetros de recubrimiento por debajo y tenga 2,5 centímetros de recubrimiento por arriba. Entonces, por recubrimiento, nosotros recomendamos 100 milímetros, 10 centímetros de losa de concreto. Ahora, recomendamos 150 como máximo, por lo que decía el compañero. Cuando ya trabajamos losas de más de 15 centímetros, digamos que el sistema, la resistencia no se vuelve tan óptima. ¿Por qué? Porque le estaríamos agregando estamos agregando más concreto y ese concreto adicional no nos está proporcionando, digamos que una resistencia de más de lo esperado. Entonces, trabajamos con máximo 15 centímetros y el resto de material, si de pronto tenemos una losa de 20 centímetros, trabajamos con 15 centímetros y esos 5 centímetros de más serían como una carga muerta adicional a la losa. Tenemos longitudes, digamos que las longitudes comerciales son las láminas de 610, 510, pero importante de que nosotros podemos hacer longitudes a la medida. Una lámina de 1,21, bueno, de 1,31, se corta.
560, la cortamos. Y este es el cuarto tip, ¿cierto? Y cuarto tip que les voy a dar para su vida profesional y personal. Y es que cuando trabajamos elementos metálicos, es muy importante o es muy beneficioso que todo lo que ustedes puedan hacer en taller, lo hagan en taller. ¿Por qué? Porque en taller hay un ambiente controlado. En taller tenemos máquinas que tienen mayor precisión que nosotros. En taller se puede controlar la calidad de los procesos industriales. Ustedes imagínense una lámina de metal deck que necesita yo cortarla en X longitud, 4 metros. Le toca el día a un maestro. Un día como hoy, por ejemplo. Lástima que no está tan soleado. Pero ustedes se imaginan que el maestro llegue a la obra, el man llegue en Guayabao porque ayer ganó Colombia, al man le toque cortar el metal deck en un séptimo piso de una construcción con el solazo y el calor que está haciendo, sin agua, man deshidratado. El man le dice, córtame la lámina en 4 metros y el man la corta en 4,05. Y esos 5 centímetros ahí que el man se desfasó por error, no te cabe la lámina en el proyecto. Tienes que volver a procesar. Entonces, todo lo que tenga que ver con corte, perforaciones, soldaduras, ¿qué más? Todo lo que se puede hacer en taller, mejor hacerlo en taller. Ya que si en obra hay que apernar, pues toca en obra. Que si hay que hacer una soldadura de pronto de cierre, de tapón, pues toca hacerla. Pero que sea la menor manipulación en sitio. ¿Cómo? Cuando las comercialmente, creo que un poquito. ¿Por qué? Porque es que, ya hablando más industrial, nosotros pues se manejan algo que se llama buffers, o sería, digamos que reabastecimiento automático. Entonces las máquinas están programadas para durante 21 días, según la demanda que nosotros tenemos, producir ciertos materiales. Ya cuando entran un tema de, digamos que producciones especiales o pedidos a la medida, que es lo que nosotros hablamos, ya hay una manipulación, programación manual que nosotros tenemos que hacer adicionalmente. Entonces creo que es un poquito, pero eso no puede estar pasando más del 2% del material. Listo. Por favor. Y por último, tenemos, o por otro espacio, tenemos, voy a tomar aquí un poquito de agua. Tenemos el Metal Deck 3 pulgadas, que es una lámina que tiene 3 pulgadas de alto, es decir, 75 milímetros, 7,5 centímetros. Como partimos del mismo material, o sea, del mismo rollo, tenemos una lámina más alta, entonces tenemos una lámina menos ancha. Ya no es el ancho útil de 94 centímetros, sino de 87 centímetros. Ahora, esto es publicidad política pagada, y es que el último desarrollo que tiene ASESCO con respecto al Metal Deck láminas colaborantes es un producto que se llama Metal Deck Negro Inspiración. Lo primero que les comento es que aunque diga negro, no significa que es una lámina que no esté protegida. Es decir, es una lámina que está galvanizada y que en ese proceso de galvanización que ustedes vieron, al final se le aplica un aditivo que se llama Galva Plus y que le da esta tonalidad negra. No quiere decir que es una lámina pintada. Si ustedes ven, es como ¿cómo se llama eso? Un pavoneado, es lo que dicen los arquitectos, un pavoneado mate. Es una lámina pintada, pueden verla y pasarla para que la toquen. Y ese Galva Plus le da la tonalidad oscura que presenta el material. Hay dos ventajas que tiene ese producto. La primera es pues como tiene un elemento, una película acrílica por encima del galvanizado, tiene mayor resistencia a la corrosión. Y la segunda y la más importante
es que como ese aditivo, ese acrílico que se colocó, ese aditivo, perdón, es un acrílico, se puede aplicar pintura directamente. Como ustedes están aquí haciendo los primeros pininos en el tema de los elementos metálicos, para pintar un elemento que está galvanizado, se requieren una serie de pasos. Primer paso, lijarlo. Se lija con, para la redundancia, se raspa con una lija más o menos 400, una lija no tan porosa, para que la superficie tenga una rugosidad, y después de que tengamos esa rugosidad en la superficie, se aplica un primer, un wash primer o un anticonductivo, que es un elemento que permite la adherencia de la pintura. Después de que tengamos el wash primer colocado en el galvanizado, se aplica la pintura. Puede ser vinilo, epóxico, alquílico, lo que sea. Entonces, la ventaja que tiene este metal de negro inspiración es que se puede aplicar directamente. Tenemos ahorros en tiempo de pintura, tenemos ahorros mano de obra, porque no se necesita pues el tema de wash primer, y también tenemos ahorro en materiales. Tenemos un caso de éxito de este producto, y es que en Soledad hay un centro comercial nuevo que se llama Mi Plaza Los Robles, y ese centro comercial se hizo con metal de dinero inspiración. ¿Por qué? Yo acompañé al constructor en el proyecto, y él me dijo, mira, de un lado son dos torres de locales comerciales, de un lado vamos a tener un Olímpica, un Dollar City, un SmartFit, vamos a tener varios locales, varios restaurantes en donde van a dejar el cielo raso negro. SmartFit, por ejemplo, utiliza ese tipo de ambientación arquitectónica. Deja el cielo raso negro, pone luces, deja redes contra incendios, sanitarias, ventilación a la vista, las pintas. Entonces, esa es la condición. Y del otro lado del centro comercial eran consultorios médicos. Y tienen, pues, por temas de sanidad, tienen que pintarlos el cielo raso de blanco. Entonces, ¿qué dijo el constructor? Ah, bueno, si yo tengo que pintar el cielo raso, o tengo que colocar cielo raso de un lado y del otro no, yo compro todo el proyecto en esa lámina, en donde de un lado no voy a tener que pintar, la dejo ahí expuesta a la vista, y del otro lado, del otro bloque, que son consultorios médicos, pinto directamente. Entonces, así fue que se hizo ese proyecto. Aquí todos somos ingenieros, ¿cierto? No hay ningún arquitecto. Uy, pero bueno, esta es una tendencia que ustedes están imponiendo, ¿cierto? Se llama industrializado, eso es lo que a mí me han dicho. ¿Sí o no? Ok, pero no estamos tan mal entonces. Lo que hacen, no para cielos rasos, sino que construyen la losa y la dejan a la vista. No construyen el cielo raso. O sea, la lámina se deja, no sé si de pronto puedes hacerle una ampliación a las imágenes o a la anterior, creo que se ve mejor en la anterior, por favor. Atrás, hacia atrás. Acá, mira, ve. Se deja la lámina, se construye el entrepiso, y se deja la lámina así. No se le coloca cielo raso ni nada. Queda a la vista el material. Entonces, como hablábamos, los arquitectos tienen una tendencia muy curiosa, muy chévere, de la moda industrializada, en donde empiezan a jugar mucho con las luces. Dejan las luces oscuras, en fin, ellos saben cómo manejan eso. Pero que crea un entorno agradable a la vista, que es muy cómodo, que resulta ser agradable visualmente. Y este es un producto, fue inspirado literal en arquitectos. Queríamos que fuera en conjunto algo que arquitectos e ingenieros podríamos utilizar. Tiene las funcionalidades estructurales que nos interesan a los arquitectos, a los ingenieros, perdón, y tiene pues unos beneficios arquitectónicos que están ahí plasmados en esos sitios, en esos proyectos. Ahora, hablando un poquito más técnico, y es que como todo en la vida,
los sistemas tienen unos requisitos mínimos, ¿cierto? Y tienen unos accesorios. Ya, si nosotros vamos a construir una losa de concreto, tenemos que ver cuáles son esos accesorios que necesitamos para construirla bien. Entonces, los requisitos mínimos que tenemos para el Metal Deck son el concreto de resistencia estructural mínima 3000 PSI, 21 megapascales, la placa, espesor de placa mínimo de 10 centímetros, 4 pulgadas, ya saben por qué. Los recubrimientos mínimo 25 milímetros, ya saben por qué. Los distanciadores o separadores, ¿por qué? Para que la malla tenga su recubrimiento. Ahora, ¿ustedes saben de qué color son las mallas electrosoldadas? ¿Cómo? ¿De qué color son? ¿Cómo? ¿De qué color son las mallas electrosoldadas? Negro, eso, naranja. Yo le digo malla electrooxidada. Pero esas mallas son naranjas. O sea. Entonces, si nosotros utilizamos una malla electrooxidada y no utilizamos el distanciador, la malla se nos va a pegar a la lámina. Y ahí estamos contaminando la lámina metálica impresionantemente. ¿Por qué? Porque le colocamos el óxido ahí de frente y empieza el proceso de deterioro. Entonces es importante esos separadores que pueden ser las panelitas, hay unos distanciadores plásticos que se están vendiendo, hay diferentes temas para lograr la separación de la malla. Las fijaciones laterales, es decir, entre lámina y lámina, casi me caigo aquí, entre lámina y lámina se colocan unas separaciones, luego les indico que fijaciones laterales, fijaciones a la estructura y los conectores de cortante, que eso es algo muy importante que más adelante toco. Espesores mínimos de losa, porfa, Juan, pasa ahí, eso ya lo habíamos hablado. Y ya voy para allá. Más tardecito están los conectores de cortante. ¿Cuáles son esos beneficios del Metal Deck? Pues es elemento galvanizado, mayor resistencia a la corrosión, por tanto tiene una mayor durabilidad en el tiempo, tiene mayor resistencia que una lámina, perdón, que una losa de concreto, porque el acero base tiene mayor resistencia que el concreto. ¿Cómo? Tema de mantenimiento y depende del uso. ¿Por qué? Generalmente una lámina, un entrepiso metálico, está con un cielo raso. Generalmente está con un cielo raso y eso pues aísla el entrepiso del ambiente. Caso tal se deje expuesto, hay que hacerle mantenimiento. Puede ser mantenimiento al año, limpiar la lámina, pasar una lavadita suave, no necesita algo, digamos que muy especializado, pero siempre pues quitarle toda esa corrosión, toda esa polución que puede tener un entorno cuando la lámina se deja, ¿cómo es que es? A la vista después. Importante de que este tipo de sistema de construcción ahorra mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros, sea estructuras de concreto o sea estructuras metálicas, colocamos nuestras vigas, apuntalamos las vigas y nosotros prácticamente montamos el metal deck y ese metal deck funciona entre comillas por sí solo. ¿Cómo así? Que no hay que apuntalarlo, entonces no hay que alquilar gatos, no hay que alquilar cercha, tenemos una superficie limpia de trabajo, entonces tiene sus beneficios en cuanto a alquiler de equipo y rapidez de construcción, además de que el consumo de concreto es menor. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una placa de concreto maciza de 10 centímetros, eso más o menos está pesando 240 kilos metro cuadrado. En cambio, si tenemos una losa con metal deck de 10 centímetros de alto la losa, estamos teniendo más o menos 7 por 25, estamos teniendo como unos 160 kilos por metro cuadrado en peso de losa. Entonces hay digamos que un ahorro importante en el peso de la estructura. Y si yo tengo una losa más delgada o más liviana, tengo unas vigas más livianas, más delgadas, puedo tener una columna más liviana, más delgada,
puedo tener una cimentación más liviana, más delgada, y todo ese ahorro me lo traigo pues al proyecto en general. O sea, voy a colocar menos hierro, mis secciones van a ser más pequeñas, no voy a usar menos concreto y así. Entonces podemos tener proyectos más óptimos cuando utilizamos este tipo de sistema. Y bueno, la diferencia entre grado 40 y grado 50 es resistencia estructural, grado 50 da mayor resistencia y da mayor separación entre, entre los apoyos de la lámina y el sistema. Aquí voy a aprovechar para darles un datico de cuáles son como o el comportamiento o darles un valor mínimo que ustedes tengan en la mente del Metal Deck para que cuando ustedes vean algo que se pase de ese mínimo, digan esto está raro. ¿Cuál es ese mínimo? Y es que una lámina de Metal Deck de 2 pulgadas, grado 40, espesor .75 milímetros, calibre 22, con losa de 10 centímetros de concreto, con más electrosoldada de 4.5 milímetros, que eso es como digamos lo mínimo, 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 mínimo que se conforma el sistema, puede tener una distancia entre apoyos máximo de 2 metros. O sea, ustedes ven, las vigas tienen que estar máximo a 2 metros. Y esa configuración de losa soporta hasta 1 tonelada metro cuadrado. Entonces, eso es como ustedes ya ven, de pronto ven un plano con un metal deck, un sistema de lámina colaborante y ven que las viguetas están a 220, y ustedes dicen, hay algo raro. O de pronto revisan las cargas, dicen, suman las cargas y las cargas le dan más de 1 tonelada, aquí hay algo raro. Valorcito que se lleven ahí. Bien, seguimos ahora con unas ventajas importantes que tiene el Metal Deck y es que por su configuración permite que haya menos consumo teórico de concreto y que además en el mercado a veces nadie dice qué tipo de material es el acero. Ya les he hecho una anécdota. En el mercado, o sea, ustedes, bueno, más que anécdota es un tip. Siempre que vayan a utilizar algún elemento constructivo, sea concreto, metal, aluminio, acero, lo que sea, miren la ficha técnica. Miren qué material van a utilizar. ¿Por qué? Porque a veces en el mercado algunos competidores no dan información completa o dan una información que puede eh, confundir a las personas o incluso para ustedes salvaguardarse en los proyectos, porque si ustedes dicen que un plano que está firmado por un ingeniero tiene cierta especificación, ustedes compran ese material con cierta especificación y si pasa algo, ustedes dicen, mire, esto es lo que dice el plano, yo lo compré, aquí está la ficha técnica del producto. Entonces, bueno, ahí está la ficha técnica de ASESCO para que vean, ahí está todo lo que fabricamos, pero que siempre ustedes tengan en cuenta de que ese producto debe tener una ficha técnica donde brinda la información y también un certificado de calidad. ¿Para qué? Para que garanticen de que el producto que estén utilizando es el adecuado para los requerimientos del proyecto. Entonces, nosotros tenemos una lámina grado 40, pero en el mercado se puede encontrar una lámina grado 36 o grado 33. Eso tiene pues una disminución de resistencia que al final pues, perjudica a nuestros proyectos. Estas son imágenes de cosas que pasan en obra y es que la geometría que nosotros manejamos es muy particular. Entonces, si de pronto en algunos planos a ustedes le especifican marca Metal Deck, que es de acero, y ustedes colocan otra marca por, por digamos que por ahorrarse unos pesos, pueden pasar este tipo de situaciones. Ahí hay 4 fotos en un proyecto, este proyecto lo hicieron, creo que fue en Turbaco. En el mismo edificio colocaron en 2 pisos diferentes, colocaron un Metal Deck y colocaron una lámina marca Acme. ¿Saben cuál es la marca Acme? No. Acme.
por acá, marca Acme, la del Coyote y el Correcamino. El que al Coyote le explota todo. Entonces, especificaron Metal Deck para ese proyecto. Las dos fotos del Metal Deck, alguno descubre cuál es las dos fotos con el Metal Deck. Y son observadores. Hay dos fotos de Metal Deck y dos fotos marca Acme. ¿Cuáles son las de Metal Deck? ¿No puedes ampliarlo un poquito, Juan? Es fácil. Cuando yo entré a Sesco, yo decía, todas estas láminas son iguales, marica. Yo me voy a confundir, eso que puta es un desastre. Pero ya uno con el tiempo, ya uno ya sabe cuál es cuál. Entonces, la forma más fácil de identificar las láminas es por el resalte lateral. Entonces, el resalte lateral de Acesco son unos rectángulos intercalados. El resto tiene otras figuritas. Entonces, las dos láminas de las dos fotos con Metal Deck son las de arriba. Las dos láminas o las dos fotos con láminas marca AME son las de abajo. Entonces, cuando uno hace eso, uno especifica un producto, instalas otro y son productos que visualmente son muy parecidos, pero el comportamiento en geometría no, pueden pasar este tipo de cosas. Esta lámina, por ejemplo, en la fundida se deflectó, en la sola fundida. ¿Por qué? Porque tiene una configuración geométrica diferente que tiene menos resistencia que la nuestra. Entonces se colocaron las dos, una se deflectó, la otra no. Y si además no tenemos digamos que las medidas de instalación adecuadas, como por ejemplo las fijaciones laterales en la imagen de la derecha, la lámina se deflectó, no solo se deflectó, sino que se abrió. Y por ahí tuvieron una fuga de concreto en ese proyecto. Entonces ya, como dice, por uno se les creció el enano, el problema fue mucho mayor. Listo. Ahora vamos a hablar ya instalación como para instalar aquí de una el Metal Deck. Se puede trabajar en vigas de concreto, viguetas de acero o en estructura metálica. Es, digamos, un elemento muy versátil para cualquier sistema constructivo. Eh, las opciones o cómo se trabaja con estructura de concreto. Tenemos tres opciones. Ahí las están viendo. Losa fundida monolítica, losa fundida en dos etapas y lámina apoyada sobre vigas prefabricadas. La primera es el deber ser de todo. Es decir, de que yo la viga la funda con la losa, conforme un solo sistema estructural. La segunda, ese mismo maestro de Montería que les comentaba ahorita, vio la diapositiva y cuando dice no recomendada, salió brincando y me dijo, ingeniero, pero eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Y yo, ahí lo que dice no recomendada, no está prohibida. ¿Por qué no recomendada? Porque es que cuando tú haces esa fundida en dos etapas, tú estás dejando una junta fría. Y esa junta fría requiere un tratamiento especial de que deje la superficie rugosa, de que le apliques un aditivo entre concretos de dos edades, por decirlo así, y que luego hagas un buen trabajo de preparación de mezcla para que al momento de fundir esos dos concretos se adhieran. Entonces, no la recomendamos. Preferimos mejor que tener una viga que ya sea prefabricada y que tenga ya como su conector de anclaje. Entonces, sobre esa viga se puede hacer el sistema del Metal Deck y fundir la losa completamente. Esas son las opciones. En cuanto a la losa monolíticamente, fundida monolíticamente con las vigas, que eso es lo que quiero enseñarles hoy, espero que siempre apliquen ese sistema, y es que la lámina de Metal Deck, ¿cómo funciona? Ustedes cogen vigas y viguetas, las formaletean, colocan las formaletas por debajo, y la formaleta lateral de esas vigas lo que hacen es bajarla 5 centímetros. ¿Para qué? Para que el Metal Deck se apoye sobre la formaleta de las vigas y el Metal Deck debe entrar más o menos, debe entrar 3 centímetros a la viga de concreto. Es decir, debe entrar en el recubrimiento, pero no debe tocar
el acero de refuerzo de la viga. Entonces, cuando ese metal deck entra a esos 3 centímetros, ya podemos fundir las vigas y las losas completamente dentro de, pues, el sistema de lámina colaborante. La fundida sí se hace sin ningún problema, como se hace tradicionalmente con la losa de concreto, hecha como nada particular ahí. Van con el vibrador, van regando la mezcla, la pala, carretilla, en fin. La otra opción que está es sobre las vigas de acero, que es el metal deck montado mínimo 4 centímetros sobre, puede ser tubería estructural, puede ser perfiles IPE, perfiles HA, perfiles W, se colocan sobre los elementos metálicos. Y aquí entra el concepto que me estaba preguntando acá un compañero sobre los conectores de cortante. Bueno, primero está esta imagen, que es la lámina de metal deck. Miren cómo se apoya. Pues aquí tenemos una lámina, esa lámina puede tener más o menos 6 metros, 7 metros, y se apoya siempre sobre las vigas. Esto es una recomendación no, es un modo de uso del metal deck, y es que los metal decks o las láminas colaborantes no se pueden traslapar longitudinalmente. Esto que voy a mostrarles no se puede hacer. Esto no se puede hacer. ¿Por qué creen que no se puede hacer? ¿Porque qué? ¿No está diseñado o no? Por acá aquí me estaban moviendo las manos. Va más o menos por ahí. ¿Qué pasa cuando tenemos este tipo de traslapos? Cuando la estructura está en uso, puede que en algún momento haya una carga de un lado de la lámina y del otro no. Se van a presentar este tipo de movimientos. Cuando las láminas tienen este tipo de movimientos, la losa de concreto puede presentar grietas. Entonces, siempre se recomienda que las láminas de metal deck vayan enfrentadas y que el inicio y el final de la lámina esté apoyado sobre una viga. En vigas de concreto, en elementos de concreto, ustedes lo que van a tener en general son unos retazos o unas partes más pequeñas entre viga y viga, lámina de metal deck. Viga y viga, lámina de metal deck. Viga y viga, lámina de metal deck. En estructura metálica, pues podemos tener una lámina de metal deck más grande, pero siempre apoyado sobre unas viguetas metálicas. Entonces, esa lámina puede tener 7 metros, pero las viguetas están cada 1,80 a 1,70, máximo 2 metros como el espejo. Entonces, así se ve la instalación del metal deck sobre estructura metálica. El metal deck Duo es un sistema que nosotros manejamos, sistema complementario, y es trabajar lámina de metal deck con tubería estructural. Es una tubería estructural de lámina delgada, que es una tubería, pasa por favor, una tubería muy liviana, en donde no importa si, digamos, que las vigas principales son de concreto metálicas, nosotros podemos utilizar tubos como viguetas para darle soporte al metal deck y a la losa. Viguetas no me voy a tener mucho, pero tenemos el tema de tuberías, tenemos bastante referencia, bastantes alturas, diferentes anchos, diferentes espesores, y que conforman pues el sistema. Estas viguetas son ASTM 500, grado 50, ya saben qué grado 50, ¿cierto? ¿Qué grado 50? 50.000 PSI de resistencia. Y pues están en la NSR 10. Ahora, nos vamos a la parte de conectores de cortante. Pásame, por favor. Pasa al revés de la diapositiva. ¿Qué es un conector de cortante? Como su nombre lo indica, es un elemento que conecta la losa de concreto, la lámina metálica y la viga o la estructura principal. Estos elementos son fundamentales en el funcionamiento de este sistema de losa colaborante
en las estructuras metálicas. ¿Por qué? Porque es el elemento que nos permite garantizar la transferencia de cargas. Si yo coloco un metal deck, lo fundo, no le coloco un conector de cortante, cuando tengo una estructura metálica, prácticamente tengo una losa que está simplemente apoyada, está encima del elemento metálico. Si en algún momento, Dios no lo quiera, aquí tiembla duro, no tengo ese conector, la losa sale volando. Entonces son elementos que se soldan, quedan dentro de la estructura, de las vigas principales, pero que hacen esa transferencia de esfuerzo. Vamos a verlos, que son los que se colocan de esta forma. Pasa, por favor. Devuélvete, porfa, devuélvete. Ahí. Los dos tipos de conectores principales y que se han hecho, se han realizado estudios que se pueden utilizar con el Metal Deck de ASESCO son estos espigos, son unos tornillos con cabeza redonda, se llaman studs, STUD, no sé si se ve por acá, se llaman Nelson Studs, fue el que creó esos conectores, se soldan a las vigas y el Metal Deck llega a ese conector. Entonces queda la viga, conector y el Metal Deck y se funde la losa. O si no, se puede utilizar channels, canales tipo C de 3 o 4 pulgadas. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar de pronto este sistema de sección compuesta de concreto y acero con vigas metálicas? Es que sigue siendo una alternativa más liviana que el concreto. Si ustedes comparan una viga, digamos, de 30 por 30 de concreto, saquen el cálculo ahí, cuánto pesa. En cambio, una viga o un tubo de 30 por 30 por 10, 12 milímetros, que es digamos que el espesor más grande que podemos fabricar, la diferencia de peso son como el 70%. Entonces, como les digo, eso sigue cambiando el tema de que voy a tener una viga más delgada, una columna más delgada, una cimentación más delgada y un ahorro general en el proyecto. Bien, ahora cositas técnico de instalación. Y es que cuando nosotros utilizamos el Metal Deck, siempre les he dicho que el Metal Deck debe ir apoyado entre vigas y vigas, ¿cierto? Extremo inicial tiene una viga, extremo final tiene una viga. Durante o en los proyectos vamos a encontrar que tenemos voladizos, ¿sí? Vigas que salen de la columna y no tienen soporte en su extremo final. Para esos voladizos el Metal Deck no funciona como refuerzo, sino como formaleta. ¿Por qué creen que pasa eso? Si yo tengo un voladizo, ¿cierto? El Metal Deck no funciona como refuerzo. ¿Qué pasa con los voladizos? ¿Qué particularidad tienen los voladizos? ¿Cómo? El momento en dónde está. El momento, el momento máximo, el mayor momento de los voladizos en dónde está. La parte superior e inferior. Superior. ¿Y dónde está el Metal Deck? En la parte inferior. Entonces, el Metal Deck no funciona como refuerzo en los voladizos. Funciona como formaleta, es decir, un elemento para contener el concreto. Entonces, ¿qué se hace? Se le coloca un acero adicional a la losa que cubra o que soporte el momento del voladizo. Ya saben, si ustedes ven un proyecto, un voladizo, una lámina de Metal Deck y no tiene un hierro adicional, ahí está pasando algo con el diseño. Dirección de la instalación del Metal Deck. Esto es más sencillo. Yo lo asemejo mucho a los exámenes. Cuando uno hace un examen, uno arranca por la parte más fácil, no. Todos arrancan por la parte más fácil, ¿cierto? Uno va asegurando lo que sabe que puede hacer rápido. Entonces, cuando uno va a instalar el Metal Deck, busca la configuración geométrica más sencilla del proyecto, empieza la construcción desde ahí, conforma su plataforma de trabajo, hace su losa para posteriormente dirigirse al lado irregular, que es donde mayor manipulación
que se necesita tener, donde hay que hacer cortes, donde hay que hacer geometrías, donde hay que mover algunos materiales. Entonces, son recomendaciones. La dirección de instalación del Metal Deck, voy a utilizar otra vez mis dos laminitas. Esto se encarga de los traslapos laterales. El Metal Deck tiene un traslapo llamado macho, un traslapo llamado hembra. El traslapo macho tiene la pestaña más larga. Entonces, como tiene la pestaña más larga, lo que se hace es monta el lado hembra sobre el macho y se empiezan a hacer las fijaciones. Más adelante les muestro cómo se hace. Siguiente. Los cortes del Metal Deck, esto es el deber ser con lo que nos vamos a enfrentar a la vida diaria. ¿Cuál es el deber ser? Tener una cizalla de corte manual con la geometría del Metal Deck para hacer los cortes en obra. ¿Ustedes creen que van a encontrar esa cizalla en todos los proyectos? Entendido. Ese es el deber ser, el ideal, lo que yo les digo, hagan eso. Pero sé que no se hace. ¿Cuál es el siguiente paso? Tijeras de corte metálico. No sé si las han visto. Hay tijeras para cortar metal. ¿Ustedes creen que eso es fácil, cortar una geometría con el Metal Deck? Nada. Entonces ya tenemos dos ideales que son cizalla y tijera de corte que no tenemos. Entonces ya pasamos a lo recomendado, pues a lo siguiente, a lo más usado, que es la pulidora. Dos observaciones con la pulidora. Primero, que sea disco de corte metálico. Hay diferentes tipos de corte. Hay de madera, hay metálico, hay de concreto. Y yo he visto cortar láminas con disco de corte de concreto. Es un disco gruesísimo. Es un disco que tiene unas puntas particulares, unas ranuras. Y el man casi se lleva media lámina tratando de cortar así. O sea, no se puede. Les dicen, ¿cómo es que dice el? No es broma, es anécdota. Entonces, que sea el disco indicado. Y segundo, es que cuando hacemos los cortes con pulidora, queda algo que se llama una limalla. Déjenme revisar, yo creo que la de esta se la quité. Es como un residuo que queda aquí en el borde. Que si esto no se quita, pues es algo que no está protegido ante la corrosión, no está galvanizado, puede que haga puede que genere un foco de oxidación en la lámina. Entonces, cuando hagan corte de corte metálico o el disco metálico, le dicen al maestro, limpie la superficie del metal deck. Lo que sí está prohibido es el oxicorte y cortar con soldadura, eso daña todo, deteriora el galvanizado, el acero base, todo. Entonces, no se puede hacer. Bien. Apuntalamiento temporal. En algunos casos podemos lograr mayores longitudes de separación de las viguetas y que el metal deck tenga un apuntalamiento durante la fundida. Entonces, se colocan los tradicionales gatos, cerchas y gatos y se espera los 8 o 10 días, 7 días, que el concreto tenga su 70-75% de resistencia. Ya cuando el concreto haya alcanzado esa resistencia, se quitan los apuntalamientos. Así se ven, por ejemplo, las obras en donde no requiere apuntalamiento temporal. Yo digo que el éxito del Metal Deck, de este sistema, es de que uno sepa cómo utilizarlo. ¿Por qué? Porque si yo voy a tener una estructura donde voy a utilizar lámina colaborante y no conozco mucho el proyecto o no conozco mucho la forma de uso, yo, digamos aquí, me estoy inventando un proyecto, yo puedo dejar unas vigas muy poco espaciadas, no tengan tanta separación, y estoy subutilizando el sistema. O por lo contrario, dejo unas vigas muy separadas y después me toca apuntalar o me toca colocar un espesor más grueso o una losa más gruesa. Entonces, si nosotros tenemos esa sensibilidad o conocemos mejor el sistema, mire, por ejemplo, este proyecto es en Bogotá. Eh, el diseñador estructural utilizó también el sistema que allá abajo no hay ni un solo gato.
están montadas la estructura de concreto, esto es un sistema mixto, tienen unas cerchas metálicas como viguetas y colocaron el metal deck y abajo no tienen ningún apuntalamiento. Yo ahí me parece bacanísimo el man, el constructor, el obrero, monta su lámina, la pone, la fija y sigue para adelante. No tiene que estar diciéndole a alguien abajo que mira si el gato se bajó, que lo uno, que lo otro. Ya con eso, pues garantiza una plataforma de trabajo y que pueden fundir sin ningún problema el concreto. Este otro accesorio que viene en el sistema son unas tapas de metal deck y estas tapas son importantes porque son las que garantizan hermeticidad lateral del sistema. Yo tengo esto, ¿cierto? Sobre esto yo voy a fundir mi losa de concreto. Si yo no coloco tapas por esta abertura y por esta, se me puede filtrar el concreto. Ya, yo apoyo sobre la lámina, pero por debajo se me puede filtrar el concreto. Ahí está la lámina, una lámina es una tapa que se coloca a presión manual, no hay que, digamos, que tener algo particular. Se coloca lateralmente y se sella el sistema. Porque si no, bueno, la gente en obra es muy recursiva, de verdad. Eso colocan bloques, le echan mortero, colocan la bolsa de concreto. La bolsa esa, colocan la bolsa de concreto, colocan bolsa negra, colocan icopor, lo que tengan a la mano. Aquí sabes que nosotros somos recursivos. Entonces, pues, no tiene un muy buen acabado. Mira que el del lado derecho, por ejemplo, se le quedó la bolsa y nadie la va a sacar. Nadie va a sacar esa bolsa de ahí. Entonces, ahí queda, pues si queremos entregar un proyecto con muy buenos acabados, muy buena percepción visual, pues utilicemos las tapas. Al tema de fijaciones, les comentaba, cierto, la fijación lateral, tenemos tres formas de fijar lateralmente unos metal deck. Primero, con tornillos autoperforantes. La presentación se la van a pasar a ustedes, ¿cierto? Con tornillos, la referencia 818 de media. Después ustedes lo miran ahí por detalle, que se instalan en las pestañas. O pueden ser remaches pop, no sé si los conocen, son como unos tornillitos. Sí, que cuando uno los mete a presión, los saca, les queda la cabeza por fuera. O también puede ser con soldadura. La soldadura que se recomienda es soldadura E60 12+1, por si acaso. Entonces, esas fijaciones, ya sea tornillos autoperforantes, remaches pop o soldaduras, se colocan cada metro. O sea, cada 1 metro, mido metro, hago la fijación, metro, hago la fijación. ¿Alguno conoce los tornillos autoperforantes? ¿No? ¿No saben de qué se trata? ¿De qué se tratan? Son tornillos que vienen con una rosca que tú tienes el atornillador eléctrico y tú perforas directamente. No tienes que hacer una perforación para luego colocar el tornillo. Eso en estructuras metálicas es la berraquera porque uno tiene el tornillo en el atornillador, coloca, le da vuelta y sigue. Es muy rápido el tema de la instalación metálica con ese tipo de tornillería. Se utiliza para cubierta, se utiliza para metal deck, entonces para que lo tengan en cuenta. Siguiente, se coloca cada metro. Este otro aspecto que también van a encontrarse en las obras y es que el metal deck lo van a tener que perforar para poder hacer los pasantes de tuberías, sean tuberías de ventilación, tuberías eléctricas, tuberías sanitarias y demás. Yo coloqué esta diapositiva y el mismo maestro de montería, ese man era un personaje, me brincó diciendo algo. Pero ya se los digo, va a ser una votación. ¿En dónde creen que se debe colocar? ¿En dónde creen que se deben colocar los pasantes? ¿En la cresta o en el valle? Alce la mano el que crea que es en la cresta. Alcen la mano los que crean que es en el valle. Por acá justifique su respuesta.
¿Por qué en el valle? No te escucho. ¿Cómo? Sí. Ok. Dicen acá que la parte que está abajo da mayor estabilidad que la parte que está arriba. Esa es una de las razones. El valle es el elemento que le da soporte a la lámina y a la losa. Y que además la cresta es la que mayor resistencia estructural aporta. Entonces no le vamos a quitar resistencia estructural al sistema. Entonces, estos tipos de pasantes se hacen en el valle. Ese día el maestro me saltó y me dijo, ingeniero, usted está loco, ¿cómo se le ocurre que yo voy a cuadrar para que todos los pasantes del proyecto queden en valles? No lo hace nadie. Y yo, entiendo, o sea, eso es a veces casi que suerte de que tú instales la lámina y justo ahí te quede cómo es que es el pasante de la tubería. Pero eso se puede programar. Ahora que estamos trabajando con los sistemas BIM, ¿cierto? Toda la modelación de integración de proyectos, eso uno lo puede también tratar de ajustarlo para que la mayor cantidad de los pasantes queden en el valle de la lámina. En cuanto a la instalación de la malla electrosoldada, garantizar siempre el distanciador, tenga su recubrimiento a la malla, y en caso de que haya o se necesite colocar refuerzo negativo adicional, ese refuerzo negativo siempre va encima de la malla electrosoldada. Este refuerzo lo pueden necesitar, por ejemplo, para los voladizos. Entonces, va a colocar la malla, coloco la malla y encima el refuerzo adicional. Instalación de testeros, esta no la he cambiado, esta diapositiva la hicieron en el centro del país porque aquí nadie le dice testeros, ¿cierto? Sino formaletas o guarderas. Entonces, la instalación de las guarderas para las vías de concreto o para cerrar digamos que el perímetro de las losas sigue siendo la misma que con estructura de concreto. No hay ninguna diferencia. La fundida de las losas tampoco. Se funden normalmente, ahí los ven todos con los mismos elementos, están con una regla para allanar, están con el vibrador para que el concreto pues no se segregue el material, está el mixer, están las palas, como si nada. Por último, quiero darle unas recomendaciones generales pues, para todos los tipos de fundida. Primero, en cuanto al tema de movilidad durante el proceso de fundida, la lámina del metal deck tiene una geometría muy particular. Además de eso, encima tiene una madera electrosoldada. Imagínense a un obrero en una carretilla transportando concreto. Ese man se cae porque se cae. Entonces, ¿cuál es la recomendación tanto para las fundidas como también para elementos metálicos de cubierta? Y es, si van a hacer tránsito, que sea sobre un tablón que da una mejor superficie de movilidad y hace mejor reparto de cargas. Y segundo, bueno, otra recomendación es el tema de la acumulación del material. Cuando hay grandes fundidas, los ingenieros programamos 5, 6, 7 mixers y por cosas que pasan, llegan los camiones al tiempo y esos manes llegan, quieren tirar todo el material de una a poder seguir, digamos que, aportando concreto a otra obra. Entonces, esa tubería o ese concreto baja por la tubería y si nosotros no tenemos control de eso, podemos tener una acumulación. Acumular concreto es fácil, eso es una pila que se puede generar. Si nosotros generamos una pila de 1 metro de alto, más o menos así, estamos teniendo una carga de 2.4 toneladas por metro cuadrado. Eso ninguna lámina, ninguna formaleta te lo va a resistir. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Decirle a los trabajadores, yo sé que eso les da flojera, yo sé que se demoran más, que consumen más energía, pero es esparcir el material uniformemente, no permitir acumulación del concreto. Por último, está el tema ya de cuando tengamos conformada la losa y sigamos generando digamos que los aspectos constructivos, los elementos de construcción,
tengamos acumulaciones, por lo menos tengamos que subir los bloques, la cerámica y demás materiales que sean pesados, ubicarlos en las vigas principales de la estructura. ¿Por qué? Porque la losa tiene una capacidad de carga particular y por lo menos lo que le dicen una estiva de bloques pesa mucho más que el tema de diseño estructural de la losa. Entonces, irlos a las cargas, perdón, colocar esas cargas en las vigas principales que para eso están diseñadas, para soportar. Y bueno, finalmente, acuérdense que este era el proyecto que estaban viendo desde arriba, que estaban en Bogotá, que estaban los obreros colocando las láminas de metal deck. Por debajo, acá ya está completamente instalado. Puede tener esos 35 metros de longitud y queda el espacio sin ningún problema. Queda el espacio abierto como le gusta a los arquitectos, ¿cierto? Eso le encanta. Luces de 30 metros y uno después viendo cómo inventa ahí. Bueno, hay dos recomendaciones o tres recomendaciones que les quiero comentar para los elementos metálicos en general. Y es que los elementos metálicos deben tener tres condiciones durante su almacenamiento, su transporte y su manipulación. El primero es que los elementos metálicos tienen que estar echados. ¿Por qué? ¿Por qué por acá? ¿Por qué los elementos metálicos deben estar techados? Exacto, condiciones climáticas, lluvia, sol, demás. ¿Sí? Segundo, ¿por qué el segundo es, los elementos metálicos tienen que estar ventilados? ¿Por qué tienen que estar ventilados? Va por ahí, va por ahí. Así es. El 80% del vapor de agua que respiramos aquí en esta hermosa ciudad de Barranquilla, el 80% del aire que respiramos en esta hermosa ciudad de Barranquilla es humedad, es decir, vapor de agua. Si nosotros cerramos un espacio, si nosotros nos encerramos en este cuarto, cerramos el aire, vamos a empezar a sudar todo, ¿cierto? O va a condensarse ese agua que está gaseosa en el ambiente, se va a condensar y se va a convertir en agua líquida. Entonces, si no generamos ventilación, esa agua se condensa y se queda en el material. Y por último, los elementos metálicos tienen que estar inclinados. ¿Por qué tienen que estar inclinados? Así es, Magda la tienen clara. Caso tal, falle el techo, falle la ventilación y haya condensación del agua, por gravedad el agua escurra. ¿Cuál es el deber ser? Es una carpa. Las carpas tienen su techito, permiten su ventilación y nosotros tenemos que darle la inclinación. Ese es el deber ser. Pero en obra no se encuentra la carpa. ¿Qué se encuentra? El plástico. Tapan los elementos con plástico. ¿Cuál es el problema del plástico? No tiene ventilación. ¿Cuál es la recomendación que doy? Si el día está soleado, estoy viendo rayitos de sol, si el día está soleado, quita el plástico. Si el día tiene nubes y huele a lluvia, como uno dice, que siente que va a caer la precipitación, coloque el plástico. Esas son, pues, también, además de las recomendaciones de instalación, y recomendaciones de manejo del producto. Creo que, bueno, ya. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, duda?